importante porque es la que va a tomar contacto con las costillas, ¿no? Ya hemos visto la relación importante que tiene el hígado con la parrilla costal derecha. Tenemos la superficie anterosuperior, la posterosuperior y la otra superficie que es muy importante es la visceral o inferior. ¿Por qué es importante la superficie visceral o inferior? Porque es la cara del hígado que va a tener relación con el contenido intestinal, es decir, con las heces intestinales, con el estómago, etcétera, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Bueno, ahí tenemos un poco ampliando el concepto de las superficies del hígado. La lateral derecha está en relación con, ya lo dijimos, el diafragma y del sexto al décimo arco costal, ¿no? La parrilla costal derecha a nivel de la línea medio axilar, ¿no? Bueno, eso es relativo porque en realidad el contacto del hígado con toda la parrilla costal va por todas las líneas del tórax, ¿no? No solamente por la medio axilar. La anterosuperior, ¿no? Se adapta a la cúpula diafragmática en el lado derecho y digamos que asciende hasta la lámina anterior del ligamento coronario, ¿no? En el lado izquierdo asciende hasta el ligamento triangular izquierdo. A ver, ahí quiero yo precisar algo. El ligamento coronario es un ligamento que va del lado derecho hasta el lado izquierdo del hígado. ¿Ok? Coronario viene de coronar, de corona. ¿Ok? Entonces el ligamento coronario tiene forma de corona y va desde el lado derecho hasta el lado izquierdo del hígado. Desde el ligamento triangular derecho hasta el ligamento triangular izquierdo. Es un elemento de fijación importante del hígado. Lo vamos a ver en imágenes ahora. Ahí está, miren ustedes. Ahí estamos viendo al hígado en una vista frontal. Ahí tenemos el ligamento. No, ese es ese es el ligamento coronario. Hacia la izquierda tenemos el ligamento triangular derecho, hacia la derecha, perdón, ligamento triangular derecho. Ese es el ligamento triangular izquierdo. Vean ustedes cómo el ligamento coronario, como dice su nombre, corona al hígado y lo fija hacia arriba. ¿A quién? Al diafragma. ¿Ok? Ese es un medio de fijación muy importante. Sí, ahí tenemos el ligamento falciforme, ¿no? Que también lo fija el diafragma, y de ahí tenemos el ligamento redondo, ¿no? El ligamento redondo. Sí. Sí, claro, sí. Los vasos umbilicales, a ver, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Recuerden ustedes que la nutrición y la oxigenación del feto, ¿no? Del embrión del feto, depende de la madre, ¿no es cierto? Y por el ligamento redondo es un rezago de los vasos umbilicales, ¿no es cierto? O sea, que unen al feto con la madre, ¿no? Sí, eso es cierto. Ya, ahí vamos a hacer un... Muy bien. Miren, ¿ah? Por eso les digo, ¿no? Lo importante que fue para mí estudiar medicina en la década del 80, ¿no?
¿Por qué? Porque antes de la década del 80 había algunos conceptos ya un poquito, pues, que ahorita ya no se manejan, ¿no? Son arcaicos, pero que son importantes desde el punto de vista anatómico. Acá tienen ustedes ese punto rojo, el lóbulo derecho del hígado, ¿no? Aparentemente un lóbulo bastante grande, amplio, ¿no? Y en el punto izquierdo, el lóbulo izquierdo un poquito más pequeño. Esos lóbulos ya prácticamente ahora esa división ya no se usa, porque así como en los pulmones hay una segmentación pulmonar, ¿cierto? En el hígado también tenemos una segmentación, ¿ok? ¿Quién es el patrón o quién da el patrón de segmentación a nivel de los pulmones? Los bronquios. Correcto, los bronquios. Muy bien. ¿Y quién da el patrón de segmentación en el hígado? ¿La vena porta? Correcto, la vena porta. La vena porta. ¿Ok? Las ramas de la vena porta son las que dan el patrón de segmentación en el hígado. O sea, ahora ya no hablamos del lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo caudado, ya. Eso, digamos, un poco como que nos da un marco referencial. Pero la división, que es anátomo-funcional en el hígado, lo da el sistema porta, ¿no? Las ramas de la vena porta. Bueno, ya lo hemos hablado, la superficie postero-superior hacia el lado izquierdo está cubierta por peritoneo, el epíplon gastrohepático. En el plano medio corresponde al lóbulo caudado, el lóbulo de Spiegel, que lo vamos a ver en imágenes ahora, el cual está cubierto por peritoneo de la transcavidad, ¿no? El extremo derecho corresponde a un área desnuda del hígado, es la única área que no tiene peritoneo, que se encuentra entre las dos láminas del ligamento coronario. Lo vamos a ver, ahí está, ¿no? Esa es la superficie posterior. Vean ustedes cómo ahí hemos sacado el ligamento coronario, y vean ustedes toda esa área que está desprovista de peritoneo, es la conocida como el área desnuda del hígado, porque no está cubierta por el peritoneo. Ahí está, el área desnuda. Ahí tenemos el lóbulo caudado, que, como les digo, ya esta lobulación del hígado ya ha pasado, se puede decir, a la historia. Ahí tenemos el surco de la vena cava inferior. Ahí tenemos un ligamento que es el ligamento de Arancio, que viene a ser un poco el ligamento falciforme que lo vemos por la cara superior del hígado, ¿no? Ahora, esta superficie inferior es importante, la visceral. Es la que está cubierta por peritoneo, está cubierta por el epíplon menor o gastrohepático, y ahí van a dejar huellas o impresiones las vísceras, ¿no? Que están debajo justamente del hígado, ¿no? Se relaciona con el estómago, con el esófago, con el duodeno, con la vesícula, con el ángulo hepático o derecho del colon, con el riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. Bien, ahí vamos a ver, ahí está la vena cava inferior, la vesícula. Vean ustedes, ahí se forma como un eje, ¿no? Vean ustedes, la vena cava hacia la parte posterior del hígado y la vesícula
hacia la parte anterior del hígado. Entre la cava y la vesícula, tracen ustedes una línea, ¿no? Una línea vertical. Esa línea separa lo que es el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. ¿Ok? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿no? Pero como les digo, lo que importa ahora en la división del hígado es la segmentación, que es lo más importante. Eso lo vamos a ver a continuación. Ahí está el surco para el ligamento redondo. Ahí está el ilio. ¿Quién conforma el ilio hepático? El ilio hepático está conformado por, en azul, ¿qué vena es esta? La vena porta, ¿ok? La vena porta. Acá en rojito es una arteria. ¿Qué arteria es esta? Arteria hepática. ¿Rama de quién es? La arteria hepática, ¿rama de quién es? No, no es de la aorta. Tronco celíaco, pues, ¿no? Tronco celíaco, ¿no? El tronco celíaco sí es rama de la aorta, obviamente, la hepática. Y el otro elemento del ilio hepático es este conducto, que es el conducto colédoco, ¿no? Conducto colédoco, conducto biliar, que es el conducto más, digamos, el final, ¿no? El conducto final de la vía biliar, ¿no? Ese es el ilio hepático. Ahora, ¿cuál es la característica de la vena porta? La vena porta tiene una particularidad. A ver, ¿quién puede de repente aportar un poco ese concepto? ¿Por qué la vena porta es distinta a las demás venas? Debido a que llega sangre con nutrientes, es decir, se llama sangre. Sí, eso es correcto. Lleva los nutrientes hacia el hígado. Perfecto. Ese concepto es importante, pero el concepto va más allá. Sí, bueno, sí. No. La sangre que va por la vena porta es sangre venosa, es sangre no oxigenada. Pero la vena porta tiene una particularidad que la distingue de las demás venas. ¿Qué hace la vena porta en el hígado? Ya se va dividiendo, segmentando, se va dividiendo hasta que llega a capilares. O sea, es una vena que se capilariza. O sea, pues normalmente lo que se capilarizan son las arterias, ¿no es cierto? Pero en este caso es una vena que se capilariza. ¿Y por qué se capilariza en el tejido hepático? Porque justamente, como dijo su compañero, tiene que llevar los nutrientes hacia los hepatocitos, ¿no? Porque las células hepáticas se denominan hepatocitos, ¿no? Entonces, una de las particularidades de la vena porta es que es una vena que se capilariza, a diferencia de las demás venas, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese concepto es importante. Ahí tienen ustedes el lóbulo caudado hacia la parte posterior y hacia la parte anterior el lóbulo cuadrado, ¿no? Sí, o sea, antiguamente se tenía ese concepto, ¿no? El lóbulo izquierdo del hígado, el lóbulo derecho del hígado, el lóbulo caudado hacia atrás y el lóbulo cuadrado hacia adelante, ¿no? Pero como les digo, ya con la segmentación hepática ya esos criterios han cambiado. Esa es la huella que deja el estómago en el hígado. Eso viene a ser el fondo del estómago, la parte fúndica o fondo del estómago,
deja esa huella en la cara visceral del hígado. Esa es la huella que deja el esófago, la parte final, terminal del esófago. Esa es la huella que deja el riñón derecho y la suprarrenal en el lado, en el lóbulo derecho del hígado. La suprarrenal derecha, obviamente. Colon, el ángulo hepático del colon, en el lado derecho también. Y el duodeno, ¿no? El duodeno deja esa huella en el hígado, en la cara visceral del hígado. Y esa es la zona desnuda que ya le hemos descrito, ya le hemos mencionado. Muy bien. Hablemos un poquito de segmentación hepática. Justamente, y nuevamente traigo a colación la década del 80. ¿Por qué? Porque hasta esa década, cuando yo estudiaba medicina, las más grandes proezas de trasplante de órganos eran básicamente trasplante renal, ya existía el trasplante de riñón y trasplante de corazón, claro, cardíaco, ¿no? Christian Barnard, ¿no? Muy bien. Pero ya a partir de esta década del 80 la gente comienza a practicar, investigar sobre el trasplante hepático, ¿cierto? Y ahora se hace de rutina el trasplante hepático, ¿no? ¿Por qué? Porque así como el riñón se daña, queda totalmente inutilizado y hay que hacer un trasplante renal para que la persona pueda seguir viviendo, así como el corazón también queda inutilizado porque es un corazón ya, digamos, atrofiado, totalmente dilatado por X motivos, ¿okay? Y hay que hacer un trasplante cardíaco para que la persona pueda seguir viviendo. Actualmente se hace trasplante hepático, ¿no? Para aquellas personas que tienen un hígado totalmente inutilizado, ¿no? ¿Cuál es el principal motivo por el cual se hace trasplante hepático? La cirrosis, ¿no? La degeneración, tanto tisular como metabólica del hígado, en donde el hígado ya no ejerce sus funciones, ¿no? Bueno, una de las personas se le ha hecho un trasplante hepático y hasta ahora sigue viviendo, ya hace muchos años que le han hecho el trasplante hepático, por ejemplo, es un cantante español, no sé si ustedes lo conocen, ustedes son muy jóvenes, pero es un cantante bastante ya antiguo, que es Rafael, ¿no? Rafael de España, a él le han hecho un trasplante hepático, ¿no? Él tuvo una cirrosis hepática, le tuvieron que poner un hígado prestado de otra persona, ¿no? Y hasta ahora sigue viviendo y sigue cantando inclusive, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya a partir de fines de la década del 80 y década del 90, ya se comienzan a hacer los primeros trasplantes hepáticos. Y evidentemente, para poder hacer los empalmes de los vasos, ¿no? Sobre todo los vasos porta, teníamos que tener el concepto de segmentación. Por eso que dice ahí, ¿no? Con los recientes avances de la cirugía de trasplante hepático, se ha hecho vital conocer los territorios vasculares y biliares como unidades, ¿no? Para poder realizar las extirpaciones, hepatectomía, que es extirpación hepática, parciales y trasplantes, ¿no? Esa es la importancia de la segmentación hepática, ¿no? Y ahí tenemos, arriba, vean ustedes, tenemos el concepto antiguo, ¿no? De la división hepática, ¿no? Lóbulo derecho, que más o menos llega hasta la altura de la vesícula, ¿no? Hacia arriba nos ha faltado poner ahí la vena cava, ¿no? Y el lóbulo izquierdo, ¿no? Derecho, izquierdo. Pero, como ustedes ven ahí, tenemos ahí los
segmentos que dependen de los territorios a quienes llegan las ramas de la vena porta, ¿no? Y ahí tenemos los segmentos posteriores, ¿no? El posterior superior, ahí lo ven ustedes, en color marrón. El posterior inferior, no sé, color naranja o rojo. Los segmentos anteriores, ¿no? El anterior superior, color amarillo. El anterior inferior, que está, ¿qué color sería este? Naranja, ¿no? Anterior inferior. Los segmentos mediales, medial superior, color violeta o morado. Y el medial inferior, en color, ¿qué sería este color? Rosado, ¿no? Medial inferior. Y los laterales, ¿no? Que estaban hacia el lado izquierdo, el lateral superior y el lateral inferior, ¿no? Eso vendrían a ser los segmentos que nosotros podemos ver de la vista superior del hígado, ¿no? Y si lo vemos de abajo, vean ustedes la cara visceral del hígado. Acá tenemos la vesícula, la vena cava inferior, acá está el hilio hepático. Acá tenemos, vean ustedes, lo que vendría a ser el óvulo caudado, ¿no? El óvulo caudado. Tenemos acá el óvulo derecho del óvulo caudado y el óvulo izquierdo del óvulo caudado. Y en el centro, el proceso caudado, ¿no? Son tres lobulitos que dependen todo del óvulo caudado, ¿no? Esos son tres segmentos, ¿no? El segmento derecho, el segmento izquierdo y el proceso caudado. ¿Okay? Ya después vemos ya los segmentos que hemos visto en la vista superior, ¿no? El medial inferior, el anterior inferior, el posterior inferior, el posterior superior, el lateral inferior y el lateral superior. Como ven ustedes, la antigua denominación, el óvulo izquierdo y el derecho se separan por un eje que va entre la vesícula y la vena cava inferior. ¿Ah? Bien. Como ya se ha mencionado, el principal producto de excreción del hígado es la bilis. Y la bilis, obviamente, se drena hacia la segunda porción del intestino, el duodeno, del duodeno, o sea, la segunda porción del duodeno, mejor dicho, no el intestino, sino del duodeno, segunda porción, a través del conducto colédoco, ¿no? Pero el conducto colédoco es la parte final de la vía biliar, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo se forma la vía biliar. Primero hablemos de la vía biliar principal. Cuando yo estaba ya terminando la carrera, bueno, ya había terminado, ¿no? Estamos hablando del año 88, 87, 88. Bueno, en mi época se hacía tesis, ¿no? Para que te den tu título tenías que hacer tu tesis, ¿no? Si no, no te dan título. Eras un titulado, ¿no? Y obviamente, esta es una carrera, la medicina es una carrera que el bachillerato no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque si no tienes el título de médico cirujano, no puedes sacar colegio médico. Y si no puedes sacar colegio médico, no puedes recetar. Y si no puedes recetar, no puedes ejercer, pues. Así de sencillo. O sea, en nuestra carrera, el bachillerato no sirve de nada. ¿Ya? Muy a diferencia de otras carreras, ¿no? Por ejemplo, mi hijo mayor, Pedro Miguel, él estudió sociología en Católica. Y él nunca se tituló. Sacó su bachillerato, nada más. Y con el bachillerato que hizo una maestría
en King's College London, en Inglaterra. Y con la maestría hizo un doctorado en Economics, en Inglaterra también. Y ahora él trabaja como investigador y docente en Oxford, en Inglaterra. O sea, él está haciendo una carrera académica de docencia y de investigación sin haberse titulado. Gran diferencia, ¿no? No estamos fritos. Tenemos que sacar el título sí o sí. Si no, nuestra carrera no sirve de nada. Muy bien. Entonces, cuando yo estaba haciendo mi tesis de titulación, fue justamente sobre cirugía de vía biliar. Esa fue mi tesis. ¿Okay? Y uno de mis asesores, porque tuve varios, fue el doctor Ramiro González Peña, que en paz descanse, una de las grandes eminencias en cirugía hepática y de vía biliar del Hospital 2 de Mayo. Y él fue el que me dio este concepto. Este concepto no lo van a encontrar mayormente en los libros. Este es un concepto que yo lo he corregido y aumentado de acuerdo a lo que mi maestro, don Ramiro González, me enseñó. ¿Ok? Claro, cuando yo llegué a su casa, la primera vez que lo visité en su casa, me enseñó toda una biblioteca donde el 80% de los libros eran de vía biliar, porque su apasionamiento de él era la vía biliar. Él había rotado en Francia, él conocía a Castaing, conoció a Bismuth, a todos los grandes maestros franceses, especialistas en vía biliar. Y ese conocimiento él me lo transmitió a mí, por mi inclinación de hacer mi tesis en vía biliar. Y él manejaba el concepto, y estos autores franceses manejan el concepto de lo que es la vía biliar principal. Y aunque parezca muy obvio, muy sencillo, pero es un concepto importantísimo. ¿Por qué? Porque así como existe una vía biliar principal, existe una vía biliar accesoria que no sirve para nada. Y dentro de la vía biliar accesoria está la vesícula. Por eso que nosotros podemos extirpar la vesícula, o sea, hacer lo que se llama una colecistectomía sin ningún problema. Y la gente sigue viviendo feliz su vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la vía biliar principal? Y ese concepto yo siempre lo pregunto en los exámenes, por si acaso. Tomen nota, la vía biliar principal es un vector que nace con la confluencia de los dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo, y forman el conducto hepático común. Y ese conducto hepático común se dirige hacia la ampolla de váter en el duodeno. En un punto de su trayecto, el conducto hepático común recibe a la vía biliar accesoria. ¿Ok? En un punto converge la vía biliar accesoria, ¿no es cierto? Ese conducto accesorio se llama cístico. Y ahí el conducto hepático cambia de nombre y se denomina conducto colédoco. ¡Listo! Así de sencillo. Ese es el concepto que manejan los franceses especialistas en la vía biliar. Ojo, ahora existe la cirugía laparoscópica, ¿ok? O sea, ya cada vez se abren menos abdómenes. Ahora se ponen unos trócares, se pone una cámara, ¿no? Unos trócares donde entran las pinzas y uno hace la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica que más se practica en nuestro medio y en todas partes del mundo es la colecistectomía, justamente. Y se basa en este concepto, ¿no?
Es hermoso realmente entrar a una cirugía laparoscópica y poder visualizar la cara visceral del hígado y ver toda la vía biliar, tanto la principal como la accesoria. O sea, la cirugía laparoscópica es muy anatómica a la vista. Ustedes ven en el monitor, se ve linda toda la vía biliar. ¿Ok? Y ahí es donde uno, evidentemente, liga la arteria cística, liga el conducto cístico, extirpa la vesícula y todo lo demás queda indemne, ¿no? Que es lo que realmente se quiere en una cirugía de vesícula. Muy bien, y la vía biliar accesoria está constituida por la vesícula y el conducto cístico. Lo vamos a ver, ahí está, miren. Este gráfico es importantísimo, ¿eh? Vamos a ver en azul la vía biliar principal. Hepático derecho, hepático izquierdo y conducto hepático común. ¿Hacia dónde va ese vector? Hacia la segunda porción del duodeno. ¿Ok? Perfecto. ¿Y la vía biliar accesoria? La vesícula, que es esta bolita de acá, esta esfera, esta es la vesícula, y el conducto cístico. Es decir, si yo clampo o ligo el conducto cístico, o sea, lo desfuncionalizo y saco la vesícula, no pasa nada. Y en eso consiste una colecistectomía, sea abierta o sea laparoscópica. De hecho que una de las más grandes, digamos, orgullos que yo tengo como médico, lo tuve con un ser muy querido para mí. Esta persona estaba a punto de un viaje importante al extranjero. Había ganado una beca. Y su mamá era una persona muy joven. Su mamá me llamó de madrugada, un lunes en la madrugada. Ella viajaba el viernes de esa semana. Y me dice, mira Pedro, me dice, estoy preocupada por Tita, que va a viajar y está con un cólico terrible, terrible. Bueno, fui de madrugada a la casa de esta persona, la examiné y tenía signos inequívocos de una colecistitis. O sea, acá hay un punto que se palpa, en el punto medio, debajo de la costilla, en el punto medio derecho, es el punto de Murphy. Cuando uno palpa ahí y es Murphy positivo, es que es muy probable que el cuadro sea un cuadro inflamatorio de la vesícula. Tenía Murphy y un dolor terrible, ¿no? Entonces le dije a la madre, mira, ¿sabes qué? Esta es una colecistitis. Hay que hacer una ecografía urgente. Le hicimos la ecografía, le vimos la vesícula, efectivamente tenía cálculos en la vesícula, tenía piedras en la vesícula y estaba inflamada la vesícula. Al toque llamó a mi amigo Carlitos, un buen amigo, un buen cirujano, una buena persona. Carlitos, le digo, tengo un problema con una paciente. Este es el problema. Ella está haciendo una colecistitis, es una persona joven y ella el viernes tiene que viajar. Era lunes. Le digo, ¿me puedes ayudar a operarla? Sí, me dice, la operamos. Perfecto. Nos encontramos en una clínica de Lima, ya yo había internado a la paciente y esa misma tarde la operamos. Al día siguiente, ya en el posoperatorio, laparoscópica lo hicimos, ¿eh? Laparoscópica. Al día siguiente, converso con esta chiquita y me dice, yo creo que ya no viajo.
Yo le dije, no, le digo, no seas tonta. Mañana será otro día. Espérate. Efectivamente, el día siguiente la vuelvo a ver y ya estaba con un mejor ánimo, ya estaba caminando, estaba comiendo sus alimentos por vía oral, porque esa es la bondad que tiene la cirugía laparoscópica, ¿no? Al día siguiente o máximo a los 2 días ya estás comiendo. Y ya se sentía mejor. Y después, ya para el día jueves, me dijo, sí, ya mañana viajo de todas maneras. Ya estaba animada. Y logró viajar. Y para ella era importante viajar. ¿Por qué? Porque ella había aplicado a esa beca por 3.ª vez. O sea, en Trica la chapó. O sea, para ella era muy importante. Y para mí, aún más. Porque esa chica es mi hija. Y logré que viaje. Esa es la bondad de la cirugía laparoscópica. La recuperación rápida del paciente. Ya no es como antes. Antes una cirugía abierta, era todo un drama. Pasaban 2 semanas y la persona todavía seguía doblada en 2, caminando con dificultad por el tremendo corte que se le hace, ¿no? Corte subcostal. Ahora la cirugía laparoscópica tiene sus grandes bondades, ¿no? Y es muy anatómica y se basa solamente en este esquema nada más. En el concepto que tenemos que tener de lo que es la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. La accesoria la podemos sacar, pero, ojo, cuando entramos a operar una vía biliar y nos confundimos, y eso pasa, y en vez de ligar el conducto cístico, ligo el colédoco, chifa, ya fue ella. Y eso pasa. Yo he visto a cirujanos que han cometido esa salvajada. Yo he visto con estos ojos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mucha gente habla de negligencia médica, ¿no? Denuncien a ese médico por negligente. No, un momentito. Hay que manejar los conceptos. En la práctica médica, digamos, en donde se hace daño al paciente, existe la negligencia, la imprudencia y la impericia. Son 3 cosas distintas. ¿Qué cosa es una negligencia? Una negligencia es cuando yo tengo que hacer algo al paciente y no lo hago. Me quedé dormido, no fui, me fui del hospital, abandoné la guardia. Es un negligente. El paciente se murió porque el médico fue un negligente, nunca acudió, nunca fue. No hizo los protocolos. Ese es un negligente. Pero también se puede hacer daño siendo imprudente, es decir, siendo muy intrépido, ¿no? Hago algo que de repente me juego la vida. O sea, claro, hago una maniobra que de repente no debo hacerla, o de repente ese hospital no está al nivel como para poder hacer ese tipo de procedimientos. Entonces no tengo el soporte. Pero igual, yo imprudentemente lo hago. Soy un aventado. Y por aventado le hago daño al paciente. Ese es el imprudente. Y el caso que yo estoy citando en este caso, que es un cirujano que no han hecho bien el procedimiento, eso se llama impericia. O sea, no están capacitados para hacerlo. Pero sin embargo se mandan nomás, ¿no? Como si fueran los grandes aviondos. Y al final no saben hacerlo. Y no lo hacen bien. Y hacen daño al paciente. O sea, no se olviden, negligencia, imprudencia e impericia. ¿Ya? Son
Claro, todo el mundo habla de negligencia, pero no todo es negligencia, por si acaso. Había entendido que, parece, no recuerdo ahorita el nombre, que recomendaba que un R4, un R3, cirugía intensiva, recién pudiera hacer una cirugía, se pudiera saber todas las partes anatómicas de una vesícula biliar o de Mira, yo te voy a responder esa pregunta con algo que yo he visto. ¿Ya? Yo, en noches de guardia, en el Hospital Loaiza, en el Hospital 2 de Mayo y en el Hospital Cayetano Heredia, que han sido los 3 hospitales donde yo he rotado en mi época de interno, he visto a muchos residentes R3, o sea, residentes que ya están por salir, que son mucho, pero mucho más capos que los asistentes. Mucho más capos. Es más, yo cuando he necesitado, digamos, de la ayuda de colegas para temas, por ejemplo, de mi familia, ¿no? Que he tenido que recurrir a alguien para tratar de solucionar el problema familiar de algún familiar mío, yo he llamado a colegas que han sido residentes en la época que yo era interno y que de esa manera yo hice amistad con ellos, claro, después de algunos años cuando ya ellos eran pues asistentes, ¿no? Pero, o sea, yo he visto gente muy joven, muy capaz, muy capaz, mucho más que los asistentes, ¿no? Valga verdades, hay muchos asistentes que tienen muchos años en los hospitales que van a las guardias solamente para cumplir sus horas y para que le paguen su guardia, ¿no? Pero al final lo único que hacen van a la guardia y que me van a disculpar, pero es la verdad, van a dormir nada más. Quien se come la guardia todita es el R3, el residente de tercer año. Y de eso yo he visto. Yo lo he visto, a mí nadie me lo ha contado. Yo lo he visto y yo lo he vivido. Entonces, el hecho de ser un médico general de repente, el hecho de ser un médico residente que está en formación, ¿no? O el hecho de ser un médico asistente, por qué no decirlo, eso no te garantiza de que tú seas un capo. O sea, al final la capacidad del colega la muestra en la cancha, en este caso en la sala de operaciones, ¿no? ¿Ok? O sea que eso es lo que yo te puedo compartir como experiencia, ¿ya? Bien, y ahí ustedes ven la vía biliar con la vesícula. Vamos a ir a la anterior, nos hemos saltado, miren ustedes, esta es la vesícula biliar y esto vendría a ser el conducto cístico, ¿ok? Esta es la vesícula, toda la vesícula es vía biliar accesoria, el cístico también es vía biliar accesoria, y vean ustedes cómo el cístico se une con el hepático común. El hepático común se forma del hepático derecho y el hepático izquierdo. Y una vez que el conducto cístico se une acá a la vía biliar, ya cambia de nombre y esto viene a ser el conducto colédoco, que pasa por detrás. Miren, el colédoco está pasando por detrás del bulbo duodenal y de esa manera el conducto colédoco, conducto biliar principal, llega a la carúncula mayor o papila mayor en la segunda porción del duodeno, conjuntamente con el conducto pancreático principal, del cual ya hemos hablado, en este tubo colector que es la ampolla de Vater, ¿no? La ampolla de Vater es como el tubo colector, ¿no? Que une tanto el colédoco como el conducto pancreático principal. Lo vamos a ver con un corte frontal, un plano frontal, vean ustedes, ahí tenemos la vesícula, ese es el conducto cístico, que tiene ahí unas valvulitas, ven ustedes como unos tabiques, estos tabiques son como unas valvulitas, ¿no? Esa es la característica del conducto cístico. Ahí tenemos el cuello de la vesícula, esas válvulas son las válvulas de Hister. Ahí tenemos el cuerpo de la vesícula y el fondo vesicular. Esa vesícula realmente no cumple, solamente la única función de la vesícula es una función recolectora de bilis.
Es como un receptáculo de bilis que produce el hígado, obviamente, ¿no? Entonces, cada vez que una persona ingiere comidas grasas sobre todo, la vesícula se contrae y vierte su contenido hacia el duodeno. Pero cuando no hay vesícula, porque hemos hecho la colecistectomía, la vesícula baja desde el hígado normal por la vía biliar principal y drena naturalmente hacia la segunda porción del duodeno. O sea, nosotros podemos prescindir de la vesícula. ¿Ya? No hay ningún problema ante esta cirugía de extirpación de la vesícula, ¿no? Ahí tenemos la desembocadura del colédoco y el conducto pancreático principal o de Wirsum en la ampolla de Vater. Eso es la ampolla de Vater. Muy bien, chicos, con esto hemos terminado parte de este segmento de abdomen. Hemos hecho pared abdominal, estómago, vía virtual. Ahora hemos hecho todo lo que es duodeno, páncreas, hígado y vía biliar. Nos quedan todavía 2 clases presenciales, por lo menos conmigo. Nos queda la clase de intestino delgado y grueso y la clase de retroperitoneo, riñones y aparato excretor. Tengo entendido que ya en lo que es pelvis, que son 2 clases, sí, son 2 clases, si mal no me equivoco, lo van a hacer vía virtual también con el doctor Barriga. Él ya les comunicará la fecha y con eso estaríamos acabando ya el curso, ¿no? El curso, anatomía 1, ¿no? Así que la próxima semana, el próximo viernes, nos estamos viendo para hacer la clase de intestino delgado e intestino grueso. ¿Ok? Listo, nos quedan un poquito más de 1 hora para que se puedan relajar, para que puedan rezar un poco, no sé, antes del examen. Hoy sale la procesión, así que por si acaso récenle al Señor.